el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pues bien, hoy en este momento, el Señor en su palabra, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2 y versículo 1 al 6, el Señor nos tiene una palabra para cada uno de nosotros. Vamos a leer todos juntos conmigo, queridos hermanos, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandamientos o sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conocemos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice, el apóstol San Juan nos llama hijitos míos. Algo especial, ¿no? Si nos recordamos, San Pablo siempre dice hermanos. Cada vez que él escribía una carta, hermanos les exhorto, o hermanos les digo. Pero San Juan nos dice hijitos míos. Somos algo especial para el apóstol San Juan. Entonces él empieza a decir, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Él dice, como yo quisiera que ustedes no pequen, como yo quisiera que ustedes no cometan pecado. Pero, dice la palabra de Dios, para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Queridos hermanos, yo sé que nosotros estamos buscando siempre, o de agradar a Dios siempre, de ser lo mejor las cosas. Como cristiano es nuestro deber de estar siempre en el camino de Dios, pero sobre todo hacerle fiel a Dios. Y hoy San Juan nos viene a recordar qué tan necesario. San Juan nos dice a nosotros, yo como prefiero que ustedes no pecan, pero si pecan, dice, tenemos un defensor
que es nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Él vino a defendernos, queridos hermanos, a defendernos. Él nos amó primero. Tanto amó Dios a nosotros y a toda la humanidad, porque así nos dice la palabra de Dios. Él vino y dio su vida por ti y por mí, pero también por todo el mundo, nos dice la palabra de Dios. El pecado de todo el mundo. Si bien recordamos, queridos hermanos, que en la cruz, cuando Jesús estaba siendo crucificado, la primera palabra de Jesús es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué está haciendo Jesús ahí en la cruz? Nos está defendiendo. Él es nuestro defensor. Se pone ante su Padre, decir: aquí estoy yo, sacrifico mi vida por ellos. Perdónalos, no saben lo que están haciendo, lo que hacen. Queridos hermanos, a pesar que nosotros sabemos que es el pecado, pero llega un momento en nuestra vida que a veces las cosas nos cegamos y cuando nos damos cuenta ya cometemos el pecado. Pero si llega ese momento, nos dice San Juan, si llega ese momento que ustedes pecan, San Juan nos dice, el apóstol San Juan nos dice en su carta, si llega ese momento que ustedes pecan, busca siempre a Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Él es nuestro defensor, el gran defensor, dice San Juan, el justo. ¿Por qué? Porque Jesús se puso ante su Padre, dio su vida por nosotros. No es porque nosotros somos justos, no es porque nosotros no cometemos pecados, sino que estamos luchando todos los días de nuestra vida. Luchemos de no pecar, queridos hermanos. Y si llega ese momento, no nos quedemos sentados, no nos quedemos tirados en el pecado, sino que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos levantemos y que vamos a reconocer que hay un Dios, un Cristo poderoso, que dio su vida por rescate de nosotros, de cada uno de nosotros, que reconocemos en nuestro momento de caída, que reconocemos en ese momento cuando cometemos el pecado, volvernos a Cristo, porque Él ha pagado el precio, Él ha pagado, queridos hermanos. Ahora, el apóstol San Juan nos viene a recordar y nos dice a cada uno de nosotros, Él me dice a mí y a ti, ánimo, si alguien peca, dice la palabra de Dios, tenemos a un defensor ante el Padre. Está claro que Jesús se puso ante su papá y dio su vida por nosotros, por nuestro rescate, por pagar todas nuestras dolencias, nuestra enfermedad, todo, querido hermano, Él llevó en aquella cruz del Calvario. Y entonces nos siga diciendo la palabra de Dios que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Tan importante. Porque también podemos decir, yo amo a Dios y no guardamos los mandatos de Dios. No guardamos su palabra, qué es lo que Dios quiere de mí, o cuáles son los mandamientos de Dios. Probablemente que cuando decimos yo amo a Dios, no solo es decir con los labios, sino que también hacer lo que Dios quiere que yo haga. Tiene que haber una acción también, no solo decir Señor yo te amo. O algunos dirán, ¿cómo puedo amar a Dios si no lo veo? ¿Cómo puedo amar a Dios si no lo veo? ¿Dónde está? Pero la palabra de Dios nos dice
que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Por amor a Dios no voy a hacer estas cosas porque a Dios no agrada. Por ejemplo, robar, eso es pecado, robar. Matar es pecado, matar. Levantar falsos testimonios es pecado. Entonces, no hago tales cosas. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque le estoy ofendiendo a Él. No hago cosas que del mundo. ¿Por qué? Porque le ofendo a Dios y yo amo a Dios. De esa manera nosotros estamos demostrando el amor a Dios, que amamos. Porque imagínense, querido hermano, que usted ama a su esposo o a su esposa. Usted no quiere lastimar a ella o a él. ¿Por qué? Porque lo amas. No quieres lastimar a alguien que lo amas. Porque nosotros cuando cometemos el pecado estamos lastimando a Jesús. Estamos ofendiendo. Y entonces, ¿en dónde queda el amor? Si amamos a Jesús, tenemos que obedecer y hacerle caso al mandato de Dios. Tan importante nos viene a recordar el apóstol San Juan, que nosotros guardemos el mandamiento de Dios, el mandato. Aquí nos dice y nos sigue diciendo la palabra de Dios. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. No podemos decir yo conozco a Dios, pero nuestras acciones es otro. No podemos decir yo amo a Dios, pero nuestras acciones es otro. Hablamos como habla cualquier otra persona en el mundo, malas palabras, maldiciendo. Eso no estamos amando a Dios, no estamos cumpliendo el mandato de Dios. Nos estamos portando como cualquier otra persona que no viene a la iglesia, que no sigue a Cristo. Y en nosotros debe ver, querido hermano, algo que debe empezar a haber un cambio en nuestra vida. Y sobre todo la palabra de Dios nos dice, obedecer el mandato de Dios. No podemos decir yo conozco a Dios y mis acciones son otras. No puedo decir yo amo a Dios, pero mis acciones dice lo contrario. Por eso nos dice la palabra de Dios. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, este es un mentiroso. Así dice la palabra de Dios. O sea, cuando hacemos de esa forma, decimos yo amo a Dios, pero nuestras acciones es otro, entonces somos un mentiroso. Y la palabra de Dios nos dice claramente. Entonces podemos reflexionar en nuestra vida. ¿Quién somos nosotros? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente le obedecemos al mandato de Dios? ¿O acaso somos un mentiroso? Si somos un mentiroso, es el momento, querido hermano, de tomar esa decisión y decir, empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar a cumplir los mandatos de Dios. Pero si hay un momento que nos caemos, si habrá un momento que hemos cometido pecado, que no podemos quedar ahí porque así nos dice la palabra de Dios, busquemos al gran defensor, al gran abogado que va a interceder por nosotros ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí en aquella cruz, querido hermano. Por eso, cuando nosotros cometemos una injusticia aquí en la tierra, cuando desobedecemos la ley, puede ser algo que hemos cometido aquí en la tierra y que hay que ir presentar ante un juez. Muchos de nosotros buscamos un abogado. Muchos de nosotros buscamos hasta el mejor abogado que te pueda defender. Y queridos hermanos, cuando usted busca un mejor abogado, un buen abogado, si tu sentencia es de un mes, puede ser que nada más te van a dar una semana.
se va a reducir. ¿Por qué? Porque tienes un defensor que sabe de la ley, que ha estudiado y te pueda defender en tu caso, en lo que estás peleando, en lo que has cometido, puede ser en esta vida. Allá en el cielo también tenemos al gran defensor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a defender. Las cosas que estamos pasando, viviendo, la situación, no es igual el pesar si Cristo está a nuestro lado. No es igual la carga que llevamos si Jesús nos está acompañando, si aceptamos a Él como el gran defensor en nuestra vida, que nos va a defender ante el Padre y decir, Él dijo en aquella cruz del Calvario, antes de ahí en la cruz, querido hermano, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se pone ante el Padre a defenderte a ti y a mí, a defender a todo el mundo. Estamos llamados de venir a los pies de Jesús. Estamos llamados de venir y reconocer que hemos fallado. Porque si decimos, si no hemos fallado, somos un mentiroso. Así dice la palabra de Dios. Pero es necesario venir a los pies del Maestro. Es necesario buscar la presencia de Dios. Es necesario estar con Él, querido hermano. Así nos dice la palabra de Dios. Si conocemos a Él, entonces también vamos a obedecer los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Y siga diciendo la palabra de Dios, y vean cómo conoceremos que estamos en Él. Si alguien dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. Palabra de Dios. ¿Cómo debemos de portar? Como Jesús. Si verdaderamente Jesús está en nosotros, si verdaderamente somos un seguidor de Jesús, debemos de comportar como Él se comportó. ¿Y Jesús cómo se comportaba? Jesús tenía una humildad, querido hermano. Jesús tenía ese amor a todos. Compartía con quien sea. Jesús estaba siempre con ellos, ayudando, sirviendo. Entonces nosotros, si conocemos a Dios, entonces nosotros, si decimos conocemos a Él, debemos de comportarnos como Jesús, tener esa humildad. Y eso nos cuesta. Y eso a veces tenemos que trabajar en una humildad, dejarnos moldear, querido hermano. Porque a veces sucedan que nada más alguien te dice algo, ya no quieres estar en el grupo, ya no quieres seguir sirviendo a Dios. Falta de humildad, de escuchar a tus hermanos, de escuchar a alguien más, de escuchar al líder que está ahí en el grupo, puede ser. Pero hoy el Señor, si nosotros somos seguidores de Dios, si nosotros cumplimos los mandatos de Dios, tenemos que tener humildad, tenemos que tener amor, pero también tenemos que tener autoridad, porque Jesús lo tenía. Jesús, cuando sanaba, expulsaba a los demonios con autoridad, nos dice la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba, predicaba con autoridad, y los demonios se huían, y la gente los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban y caminaban, querido hermano. Y hoy somos llamados de actuar también con autoridad, de estar lleno de amor, de estar lleno de humildad, queridos hermanos. Entonces así el mundo va a reconocer que somos un hijo de Dios vivo, que somos hijos del Dios Todopoderoso, que todo lo podemos en aquel que nos fortalece, que todo lo podemos en aquel que dio su vida por nosotros en aquella cruz de Calvario. Hoy meditemos a la palabra de Dios, la cual el Señor nos ha hablado en este momento. Nos ha dicho que si amamos a Dios, debemos de guardar sus mandatos.
Si amamos a Dios, tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Si amamos a Dios, tenemos que tener un poco más de humildad, de escuchar a otros. Que hay cosas, puede ser que a nosotros no nos gusta, pero tenemos que estar ahí, tenemos que tener humildad, escuchar y seguir adelante, tener ese amor. Sopórtense unos a otros, decía San Pablo, sopórtense unos a otros. Y eso a veces es muy difícil. Ahí es donde se reconoce los verdaderos seguidores de Dios, de Jesucristo. Ahí es donde se reconoce los verdaderos discípulos de Jesús, queridos hermanos. Es ahí donde debemos demostrar esa humildad. Y hoy, si nos falta, vamos a pedir a Dios. Si nos falta poner en práctica, vamos a pedir a Dios. Es el momento de tomar esta decisión y decir sí al Señor. Empezar a poner en práctica lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Somos nosotros que vamos a tomar esa decisión, nadie más. Tu familia no va a tomar esa decisión por ti. Eres tú, querido hermano, hermana, joven. Usted es que va a tomar esta decisión, decir: Señor, aquí estoy. Señor, sí te he fallado, reconozco, vuelvo a tu presencia. Reconocer, queridos hermanos, venir a los pies del Maestro es demostrar tener esa humildad. Porque a veces cuando uno peca, ya no queremos estar a la presencia de Dios. Ya no queremos estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer. ¿Por qué? Porque al cometer un pecado nos alejamos de la presencia de Dios. Pero es el momento, hoy es el momento que regresemos a los pies del Maestro, que hemos entendido que tenemos a un defensor, que Él, Jesús, nos defiende ante el Padre Celestial. Él dio su vida por nosotros. Él ha pagado el rescate, queridos hermanos. En este momento vamos a pedir la fortaleza a Dios Padre Todopoderoso, que nos siga dando esa fuerza y seguir siempre perseverando en el camino del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, en esta preciosa hora, Jesús, te pido, Dios eterno, por cada uno de mis hermanos, que donde quiera, cualquier parte del mundo, en cualquier país nos están viendo, que está llegando tu palabra, Señor Jesús. Que en este momento, Padre, muévate, Señor, en la vida de cada uno de ellos según la necesidad. Aquel, Padre amado, que necesita fe, que puedes aumentar la fe, Señor. Aquellos, Padre, que necesitan una esperanza, llénalos en este momento, Jesús. Seas tú su esperanza, Padre amado. Aquellos que necesitan amor, aquellos que están luchando, Señor, con carácter, necesitan humildad. Hoy en este momento, Señor amado, moldea, Señor, en esta preciosa hora sus vidas, y que tú estés con ellos pasando estos momentos, Señor, en su vida, Padre amado. Seas su fortaleza, seas tú que estés a sus lados. Te pido, Señor, por cada uno de tus servidores, Padre Santo, que donde quiera que están recibiendo tu palabra, porque yo sé, Jesús, que están buscando de ti siempre. Todos los días te buscan, Padre, a través de tu palabra, a través de la predicación, Padre amado, y que hoy se está siendo predicada en cualquier plataforma. Así pues, Jesús, gracias te damos a ti, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo, tú que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.